Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Esperando a su marido en el tribunal, la mujer solo sonreía misteriosamente, preparando una sorpresa inesperada. Y tan pronto como su marido llegó con su descarada amante, el 25º aniversario de bodas de Fernando y Rafaela cayó un miércoles. Restaurante, regalos, flores, invitados. Parecía que solo querían reunir a las personas más cercanas, pero la lista se alargó y llegaron casi 30 personas. Rafaela giraba frente al espejo con un vestido nuevo y lujoso, admirándose a sí misma. No, de verdad sigue viéndose muy bien. Más de 35 años y no lo parece. Se ve joven, delgada, sabe vestirse con estilo y presentarse correctamente. No es una esposa, es un hallazgo para un empresario afortunado y un esposo amoroso. No importa que Fernando, con su ocupada agenda, haya dejado de ir al gimnasio y a la piscina con ella. Ha ganado peso, se ha engordado, se mueve y habla con tranquilidad. Para ella, sigue siendo dulce, querido, amado, único. Cualquiera. No importa cuán arrogante se ponga o cómo se vea. Pasa todo su tiempo en su trabajo. Ya ni siquiera recuerda cuándo fue la última vez que salieron a cenar o a una premiere de teatro. Su marido siempre se ríe de ello. Tú, diviértete con tus amigas en el bar, muestra tu atuendo en el vestíbulo del teatro. El que está lleno no entiende al hambriento. Tú eres la artista libre y yo soy el hombre esclavizado con un horario de trabajo. Le daba un beso en la mejilla, luego un beso suave en los labios y se iba de nuevo. Mientras tanto, ella seguía trabajando en otro proyecto. En su trabajo, Rafaela combinó la pasión por dos cosas, la pintura y las flores. El diseño paisajístico tiene muchas variantes. Las obras de Rafaela, tanto en papel como en tierra, siempre se han dedicado a una sola cosa, las plantas en flor. Por esta razón, a menudo trabajaba en equipo con su amiga Paulina. Paulina estaba obsesionada con la parte de piedra y madera en la belleza de los espacios en casas rurales. Rafaela les daba suavidad. Después de su participación, puentes, cenadores, fuentes y arcos se convertían en jardines exóticos. Ella lograba juntar sustancias que a primera vista no parecían combinarse. Bromeaba con su marido, mi leñador de hierro, mi herrero, mi caballero de acero. La explicación de esos apodos es simple, él trabajaba en el procesamiento de metales. En su imaginación, él tomaba la masa líquida caliente y hacía formas toscas que luego se convertían en materia prima para la industria del maquinaria. Ella nunca se adentró en esos terrenos industriales. Su padre había sido metalúrgico en su tiempo y luego, de alguna manera, el director de una empresa metalúrgica. Bueno, está bien. ¿Para qué ella tiene que ocuparse de eso? Su madre no pudo soportarlo, se divorció de su padre Rafaela y se fue con su nuevo esposo a otro rincón del mundo. Su hija heredó su inclinación hacia las artes creativas. Su madre siempre escribía poesía y se deleitaba con las margaritas y los ranúnculos. Mientras tanto, el norte, la señora de los montes de cobre, el mineral. Técnicos y poetas no encajan. Hay que huir antes de que otro poeta elevado la invite. Y una niña adolescente con un padre tan tosudo no va a desaparecer, crecerá como una persona. Teóricamente, su padre tenía poco tiempo para educar a su hija. Pero cualquier buena madre se quitaría el sombrero ante él. Amaba a su hija de forma incondicional, le era completamente fiel. Descartaba a todas las mujeres, todas sus tentativas de crear una nueva familia se iban al basurero. Solo había dos personas importantes, él y Rafaela. Cada momento libre era solo para ella. Y su corazón y su alma los había dejado a sus pies desde el momento en que esa delicada criatura vino al mundo. La cambió de pañales, la bañó, jugó con ella, se deleitó con su dulce olor. Por eso su esposa tenía razón al decidir que Rafaela estaría mejor con su padre. Él había criado a su hija. No se rompió y ni siquiera guardó rencor a su mujer.
Estaba feliz de que ella hubiera mostrado su verdadera esencia, no en la vejez, cuando se pone a prueba el principio de en las penas y en las alegrías. Lo mostró antes. Estaba ahí, pero desapareció y la vida continúa. Rafaela siempre lo había intrigado. ¿Acaso su padre, un hombre tan atractivo, realmente no salía con nadie? Pero nunca le hizo esa pregunta, a pesar de ser verdaderos amigos. Podían hablar de todo, se confiaban mutuamente. Este tema le parecía prohibido. No había señales externas de que él tuviera alguna relación romántica. Si tuviera que describir la vida de Rafaela antes del matrimonio en una palabra, la más adecuada sería afortunada. Satisfecha, interesante, emocional. La niña nunca se sintió incompleta por crecer en una familia disfuncional. Su padre lo era todo para ella, consentía su pasión por la pintura. Cuando creció completamente, compró un terreno donde ella podía experimentar con céspedes, jardines y flores. Que se divierta. Para una mujer es una ocupación bastante bonita y no tonta. Al ver que Rafaela no tenía intención de cambiar su afición, su padre la envió a estudiar al Instituto Nacional de Diseño. Antes de eso, la sentó frente a sus mejores especialistas y la obligó a aprender a usar programas informáticos para desarrollar proyectos de diseño. Esa habilidad de Rafaela luego no solo le sirvió en sus estudios, sino que también la llevó al matrimonio. Y no es una broma, así fue. Al principio, Rafaela aún se adaptaba a la ciudad. Su padre no le había alquilado un departamento todavía, así que vivió un tiempo en el dormitorio del instituto. Los temas informáticos los resolvía en un café de internet a unas cuantas cuadras de su alojamiento. Iba, tomaba la taza más grande de capuchino, un plato con galletas de avena y se sumergía en sus ideas. Distribuía diferentes tipos de flores aún muertas en el territorio de un objeto supuesto. En el campus estudiantil, había varios dormitorios, incluido el de la Universidad Politécnica. La gente que venía a este lugar de comida era variada. El principal grupo era la juventud. Así fue como se conocieron la futura diseñadora, obsesionada con las plantas en flor, y el futuro metalúrgico, que amaba los minerales y aleaciones. La chica consideró que conocer a un chico que compartía la misma pasión por lo que su querido padre hacía era el destino. Desde entonces, todo comenzó a girar rápidamente. Pronto quedó claro que ambos se tomaban esta relación en serio. En las largas vacaciones de verano, fueron a la ciudad natal de Rafaela, donde su padre organizó una excursión para el amigo de su hija a una planta metalúrgica. El joven tenía tal brillo en los ojos que no quedaba duda. No eligió su profesión por diversión ni por romanticismo. Le gustaba. Mientras el invitado se daba una ducha, el padre y la hija hablaron un poco. Me parece que el chico no es un tonto. Con el tiempo, será un buen profesional en nuestra industria, dijo el hombre. Papá, él también me toma con la misma seriedad que a su propia profesión y tal vez a nuestro futuro común. Estoy embarazada. Los últimos 2 meses hemos vivido con Fernando en mi apartamento. Él aún no sabe la noticia. Para mí era importante saber qué piensas tú. ¿Qué puedo decir, hija? No me gustaría que mi nieto o nieta creciera en una familia incompleta, como te pasó a ti. No debes retrasar la conversación con Fernando. Que tengan solo 19 años no es malo. Aún serán jóvenes cuando su hijo se ponga de pie. Tendrán tiempo para estar con él y vivir juntos cuando crezca. Ahora los ayudaré, tanto material como espiritualmente. Los apoyaré en todo lo que hagan. En la ciudad, para que ambos puedan continuar sus estudios, contrataré ayudantes, niñera para el bebé y ama de llaves. Pero no hagan tonterías. No dejen el nacimiento de su hijo para el futuro. Es peligroso para tu salud y será una prueba demasiado seria para su relación. Fernando estaba en las nubes de felicidad cuando se enteró de que su amada estaba esperando un bebé. Las historias de amor de las personas son muy diferentes. Desde el principio, todo en Rafaela y Fernando fue tan suave,
cálido y conmovedor que podrían estar en cualquier libro de idilios familiares. Todo salió bien. Ya llevan 25 años juntos. Y no parecen tener más de 45 años. Han logrado todo. Han caminado juntos por una vida tan variada, colorida y feliz. Han criado a sus 2 hijos hasta casi la edad adulta. De estas parejas familiares, la gente dice que son 2 mitades de un todo. Cuando los invitados levanten sus copas en el aniversario de plata en honor a su familia, no dirán nada falso cuando los alaben. Rafaela giró un poco más frente al espejo y se sonrió. Estoy genial, y Fernando también es lo que necesito. Se puso triste. Qué lástima que su padre no haya vivido para esta fecha tan especial. Se habría alegrado por ellos, por Fernando y sus hijos. Aunque los chicos no se apresuran a casarse, siempre encuentran argumentos para justificar su postura. Mamá, papá, aún no hemos encontrado a nuestras mitades. Ojalá todo sea tan perfecto, sin sorpresas, como lo fue para ustedes. No empiecen a quejarse de que no verán nietos. Todo tiene su tiempo. Ustedes aún son tan jóvenes. Después de graduarse de la universidad, Fernando y Rafaela no se quedaron en la ciudad. ¿Por qué vivir en una ciudad tan agitada? El padre de la joven estaba feliz de tener un ayudante profesional en la empresa. Pasaron un par de años observando cómo Fernando manejaba las tareas y luego lo nombró su asistente. Construyó una casa para su yerno, su hija y sus 2 hijos. Los chicos eran casi gemelos. Sus padres decidieron que si los cielos les enviaban un segundo hijo tan jóvenes, entonces así debía ser. El padre de Rafaela comenzó a enfermar no hace mucho, pero de inmediato de manera fuerte y repentina. Las pruebas revelaron que tenía diabetes, lo que implicaba un régimen completamente diferente hasta el ritmo de vida. Nada de dulces ni alimentos grasos. Dieta estricta, control constante del azúcar en la sangre. Rafaela no podía creer lo que veía y oía. Su padre, tan razonable, educado y culto, se transformaba en un niño terco cuando trataba con los médicos. No reconocía ninguna autoridad, ni disciplina, ni obedecía. No quería las inyecciones a tiempo, hacía lo que quería. Como si fuera un castigo por toda esa resistencia, la enfermedad se apoderó de él con fuerza mortal. Después de otro incidente con la insulina, que por negligencia personal no se había administrado a la hora correcta, cayó en coma diabético. Estaba solo en casa. Cuando Rafaela llegó, preocupada por no recibir respuesta a sus llamadas, el tiempo ya se había perdido. Ni el dinero, ni las conexiones médicas de Fernando, ni los esfuerzos de Rafaela corriendo de un médico a otro, pudieron salvar al director de la empresa metalúrgica. No se lograron restaurar las funciones vitales. En el momento en que su padre partió, Rafaela sintió que su vida se había acabado. Pero estaba allí Fernando, su esperanza, su apoyo, su roca. Sobrevivió, aprendió a sonreír de nuevo y a disfrutar de la vida. Ahora, estaba con su amiga Paulina, riendo en el baño del restaurante, hablando de conocidos que habían llegado a la fiesta del aniversario de plata de su boda. Paulina bromeaba. Rafaela, todos los demás son como cualquier otra persona, pero nosotras, qué hermosas somos. Ese vestido te queda increíble. El color turquesa va tan bien con tus ojos marrones. ¿Quién podría haber pensado que esa combinación sería tan bonita? Y esa gordita Patricia con su traje rosa, se ha pasado. Es genial, no cabe duda, pero con ese atuendo parece una cerdita limpia y bien lavada. Las 2 mujeres ya se habían arreglado, pero Paulina no salía del baño. Luego, de repente, hizo una pregunta directa a Rafaela. Rafaela, ¿de verdad todo va bien entre tú y Fernando? Rafaela se giró rápidamente. ¿Por qué preguntas? Conocía demasiado bien a Paulina. En un día como este, no le habría hecho esa pregunta sin razón alguna. Pues, fui testigo de una escena extraña de una obra de teatro incomprensible. La fiesta ya llevaba un par de horas,
justo había empezado el primer descanso largo. Tu marido se apartó en cuanto todos empezaron a levantarse de la mesa. Mi bolso estaba cerca, en el alféizar de la ventana. Fui a buscar mi barra de labios y, sin querer, escuché un fragmento de la conversación. Cariña, deja de hacer drama, hoy no puedo estar contigo, ya sabes por qué. En ese momento, su mirada se posó en mí, se cayó a mitad de la frase y, con tono profesional, terminó. Mañana resolveremos todo lo de los documentos, ahora tengo que irme. Paulina guardó silencio por un segundo y luego agregó. Ese diálogo raro huele mucho a una historia de amor por fuera. O soy una camella con dos jorobas. Se rió, pero era evidente que este tema le costaba a Paulina. Finalmente añadió. De todos modos, todos estamos aquí bajo los efectos del vino. Mira bien a tu querido Fernando, Rafaela. Tal vez lo que te cuento sea solo producto de mi imaginación enferma, una mujer que ya no cree en el amor verdadero y puro. Después de 3 divorcios, perdí todo optimismo. La conversación con Paulina no pasó desapercibida para Rafaela. Estaba alerta. Antes, ella y Fernando siempre se habían confiado plenamente el uno al otro, respetando las fronteras del espacio personal del otro. Nunca se les ocurrió revisar el teléfono del otro, ni el ordenador, ni siquiera la guantera del coche. Era un tabú tácito, una regla no escrita que respetaban. Pensamientos comenzaron a invadir la mente de Rafaela. Paulina estaba algo ebria. Todo lo que le pareció era solo su imaginación. Se le había confundido. Él nunca utilizaba apodos como mi amor, cielo, chiquita en casa. No es que estuvieran en contra de esos apodos, pero nunca habían encajado entre ellos desde el principio. En casa, Fernando siempre había sido impecable. Si solo jugaba a ser el marido perfecto, pero en realidad no lo era, entonces merecía un premio Oscar de Hollywood. Después de la fiesta, volvieron a la rutina. Regresó tarde, como solía ser en los últimos 10 años. No podía haber estado con otras mujeres tanto tiempo sin que algo se descubriera. Todo seguía igual, sin señales de engaño. Rafaela luchaba consigo misma, cuestionando su paciencia. ¿Debería revisar el teléfono de Fernando o mejor no abrir esta caja de Pandora? Su intuición estaba en silencio, no quería responder a sus preguntas. Después de varios días, cuando las contradicciones casi la destruyeron, Rafaela no pudo más con la agonía. De madrugada, cuando Fernando dormía profundamente, Rafaela sacó su teléfono de debajo de la almohada y se encerró en el baño. Lo que tuviera que ser, sería, aunque se despertara, no podía evitarlo. El contacto en el teléfono de Fernando era extenso. Rafaela fue pasando las páginas, mirando los nombres y fotos de las personas en las fotos de perfil. Casi todos los conocía bien, o al menos superficialmente. No había nada sospechoso, salvo una serie de iniciales LVN y una foto de una orquídea en lugar de una cara. Rafaela era una experta en su campo. Nunca habría confundido esa flor con ninguna otra. Presionó el botón para llamar casi sin pensarlo. Ahora, ni siquiera una docena de hombres fuertes podrían haber detenido el impulso de sus dedos ansiosos. Sus nervios estaban al límite. El espacio para soportar la incertidumbre ya se había agotado. A las 3 de la mañana, una voz femenina, clara y juvenil, respondió. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Me extrañas?» «Aún no me duermo, estoy viendo una serie de amor». «¿Y tu viejecita? ¿No está en casa, por eso decidiste llamarme?» Rafaela se sentó en el frío suelo del baño. El golpe fue directo al estómago. Viejecita era ella, y cariño era su marido, Fernando. No había notado nada, no había visto nada, y la barca familiar, aparentemente estable, ya había empezado a dar grietas profundas. Por un lado, esas grietas se tapaban con su ingenuidad, creyendo que el mundo era noble, por otro, con la confianza puesta en la persona más cercana. Miró el espacioso baño, las manchas negras flotaban frente a sus ojos.
Un minuto antes, su universo seguro se desplomó. Al menos, sus hijos ya tenían departamentos separados. No tenía que mantener su fachada de mujer perfecta ahora, con el rostro empapado en lágrimas. Ya nada volvería a ser como antes. La familia ideal ya no existía. ¡Qué dolor, qué insoportable dolor! Rafaela caminó hacia el dormitorio, donde su amado, su hombre querido, dormía plácidamente, sin saber que su vida acababa de dar un giro inesperado. Su esposa era la persona que, amándolo con todo su ser, nunca perdonaría una infidelidad. ¿Cuántos pretendientes intentaron cortejarla durante los 20 años de matrimonio? Ella siempre los rechazaba con una sonrisa irónica. ¿Sabéis que estoy casada con el hombre más maravilloso del mundo? ¿De verdad pensasteis que lo cambiaría por alguno de vosotros? Se acostó en la cama, al lado de su marido, con mucho esfuerzo. La herida era profunda, la rabia interminable. Ahora él le resultaba repulsivo. Me pregunto, ¿de quién fue la idea de llamarme viejecita? ¿Fernando lo pensó o fue su amante? Ah, ¿y qué importa? Aún no sé cuántos años tiene esta mujer con esa voz tan dulce. No fue en un jardín de infantes donde la encontró. Rafaela recordó cómo, en el cumpleaños de Paulina, ella les presentó a Fernando a su último joven amante. ¿Y cuánto se indignó luego su marido durante el viaje de regreso a casa? No, Rafaela, explícame. Una gran diferencia de edad entre hombre y mujer, eso es una catástrofe. ¿De qué van a hablar? ¿Cómo van a pasar el tiempo juntos? Rafaela pasó mucho tiempo calmando a su marido, asegurándole que Paulina se encargaría de sus problemas con los hombres. Y él insistía que nunca estaría con una mujer mucho mayor o mucho más joven que él. Todas sus palabras resultaron ser falsas. ¿Quién puede saber cómo actuará en una situación determinada? ¿Por qué hacer promesas anticipadas? Rafaela sentía que poco a poco se estaba volviendo loca por la tormenta de pensamientos. Se apartó aún más de Fernando, aunque siempre había amado despertarse en sus brazos. Oye, cariño, algún día vas a romperme por la mitad con esas manos. Mira, Fernando, pronto ya no vas a caber en el marco de la puerta. Y él sonrió satisfecho, la atrajo hacia sí, enterró su nariz en su hombro y gruñó. ¿Cómo me encanta el olor de tu champú de hierbas? ¿Le pones algún brebaje para que siempre esté hechizado por ti? Esta escena entre ellos ocurrió muy recientemente, por la mañana, el miércoles, en el día de su aniversario de plata. Así que resulta que su gatito travieso mintió, quería que ella se quedara en su feliz ignorancia. ¿Por qué? ¿Qué objetivos tiene? Rafaela no tenía respuestas a estas preguntas. En otro apartamento, frunció el ceño elegantemente, puso su teléfono móvil sobre el sofá y se estiró. ¿Y esos llamados nocturnos de Fernando? Tal vez su esposa finalmente se despertó y les interrumpió la conversación. Nunca la había molestado tan tarde. Debe ser que realmente te extrañó. Haciendo un sándwich con queso, la joven mujer regresó al televisor. Su amante solía regañarla por llevar una vida desordenada. Le gustaba dormir largo y tendido durante el día, mientras que por la noche se mantenía despierta. Levantó los ojos con un suspiro y, una vez más, le explicó al desconcertado cuidador. No trabajo, cariño. Tú mismo me pediste que dejara mi trabajo, dijiste que mi rol principal ahora es ser tu amiga, tu mujer amada. Tú te encargas de todo lo demás, ¿verdad? ¿Y qué es ese trabajo, ser subcomandante de los limpiadores? Ese pobre despacho de gestión de residuos, esos viejos gruñones que siempre vienen a quejarse del recibo de los servicios. Salario bajo, peleas y escándalos todo el día. Estoy tan feliz de que mi caballero haya liberado a su dama de todo ese caos. Sabía cómo convencer a Fernando de cualquier cosa. Era increíblemente hermosa, joven y fresca. Nunca se encontraba de mal humor. Estaba llena de ideas sobre cómo convertir cada cita con él en algo increíble. La mujer era una fiesta. Él moría de pasión a su lado.
Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Especialmente cuando ella comenzaba a mirarlo con esa mirada inquisitiva y luego emitía su veredicto. Dios, qué guapo eres. ¿Quién diría que ya tienes 45 años? No te daría más de 30. Estás increíblemente joven y eres tan amado. Es un milagro. Llevamos 2 años juntos y te ves mejor cada día. Y este premio es mío. Te adoro, cariño. Ven aquí, te extraño tanto. Fernando no iba hacia ella, volaba hacia ella. No le importaba que fuera 25 años mayor que ella. No podía ser que ella lo engañara tan bien durante tanto tiempo. Estaba realmente enamorada y su sentimiento se fortalecía cada vez más con cada encuentro. ¿Quién mejor que él para entender a las personas después de comandar un gran equipo durante varias décadas? Se conocieron por casualidad en un autobús. Fernando ya ni se acordaba de la última vez que usó el transporte público. Y justo en ese momento le tocaba cambiar las ruedas de invierno por las de verano. Los chicos del taller lo habían retrasado todo, necesitaban más tiempo. El mecánico y los demás le sugirieron que no tomara un taxi. El autobús paraba a solo 3 minutos de su casa de campo. Caminó solo unos minutos en el frío primaveral. Nada de inconvenientes, solo placer. Más tarde, Fernando pensó muchas veces que ese día, cuando conoció a Patricia, las estrellas se alinearon de forma mágica para hacer que todo sucediera. Era una señal de que Patricia era la mujer para él. No quería pensar que antes estaba seguro de que era Rafaela, su alma gemela. Se equivocó. Toda su vida con su esposa ahora le parecía solo un ensayo antes de conocer el verdadero amor de su vida. Patricia, en el autobús, le cedió el asiento a una anciana, luego se retiró al fondo, donde Fernando estaba con su maletín. La chica no era tonta. Se dio cuenta de inmediato de que este hombre, tan bien vestido, se sentía fuera de lugar en el autobús. Cuando una pareja se levantó y dejó 2 asientos libres en la parte de atrás, decidió ayudar al caballero a adaptarse y lo invitó a sentarse a su lado. De ahí comenzó la conversación. A ambos les quedaba un buen rato hasta llegar a su destino. La joven cautivó a Fernando con solo unas frases. Me parece que no te sientes muy cómodo en este autobús. Tu rostro dice que mereces solo un lugar cómodo en un coche de lujo. ¿Qué más dice mi rostro, joven dama? Fernando se rió de su cumplido. No hay tanta diferencia de edad entre nosotros, respondió la chica. Tienes unos 30 años, y yo acabo de cumplir 18. Somos casi del mismo generación. Fernando no era tonto, pero esa mentira lo atravesó de manera directa. Fuera, ya caía la oscuridad. Cuando su vecina se levantó para bajar, él insistió en acompañarla a su residencia. Patricia estudiaba en un centro de formación sobre gestión de servicios públicos. Fernando nunca había sido infiel, pero en ese momento algo cambió en él. Todo era nuevo, desconocido. Patricia lo hacía sentirse como un niño. Ella ya era astuta y experimentada. Había pasado por muchas manos de chicos jóvenes. Y ahora, aquí estaba, un hombre adulto dispuesto a caminar a su alrededor como un perro. Un coche lujoso, ropa elegante, perfume caro, accesorios caros. Un mes después, Fernando le alquiló a Patricia un bonito apartamento en un edificio nuevo en las afueras. Ella rechazó el coche, le daba pereza aprender las reglas de tráfico y sacarse el carnet. Fernando la visitaba con frecuencia, día sí, día no. El resto del tiempo, ella se mantenía ocupada viendo series de televisión, durmiendo y viajando al mar con su amiga. Fernando no se atrevió a llevar a su amante a Turquía ni a Grecia. Curiosamente, la joven no era fan de la vida social. Así que el hecho de que no salieran a restaurantes ni fueran a resorts, no le preocupaba en lo más mínimo. Era de esas mujeres que con los años se convierten en amas de casa. Estaban cómodos y felices, sin necesidad de más. Durante casi 2 años, Patricia vivió cómoda y satisfecha,
hasta que, como siempre pasa, algo surgió de repente. Su madre vino a visitarla y empezó a insistir de forma bastante directa. Claro, hija, tu casa está bien, pero no es suficiente. Tienes que conseguir el principal estatus de este millonario, su esposa legítima. Dices que llevan casi 25 años casados y que tienen hijos. ¿Por qué no te fijas en alguien más joven? ¿Para qué necesitas a ese papá? Mamá, ¿qué estás diciendo? Fernando es tan amable y hace todo lo que le pido. Incluso saco dinero para ayudaros. Siempre me han gustado los hombres más maduros. Su madre se rió. ¿Y dices que lo amas sin medida? Patricia dudó por un momento. No lo amo, pero tampoco me desagrada. Podría vivir con él sin problemas. Al escuchar esto, su madre concluyó de inmediato. Entonces, ocúpate de eso. Sepáralo de su esposa para siempre. ¿No quieres meter tu manita en su negocio familiar? Hazlo. Patricia, para ser honesta, se avergonzaba un poco de su madre y sus valores rústicos. Pero, de vez en cuando, valía la pena escucharla. Después de acompañar a su madre a casa, Patricia se quedó pensando. Su madre tenía razón. Su amante no escatimaba en dinero, y a ella le gustaba que estuvieran siempre cerca. Pero, con el paso de los años, ya no sería tan divertido estar sin un anillo en el dedo. De todas formas, amaba a los niños y veía su futuro con algunos pequeños adorables a su alrededor, viéndola como una diosa. Consideraba que una familia sin hijos no era completa. Además, Fernando también debería criar a sus hijos. Así que, como sea, era hora de cambiar las reglas. Comenzó a hablar con él sobre el tema al día siguiente. Su reacción la sorprendió. Aceptó dejar a su esposa y pedir la mitad de los bienes comunes. Le aseguró que eso sería suficiente para una vida sin preocupaciones con su pajarito del paraíso, su gatita, su niña favorita. Patricia, haciendo un puchero, comenzó a quejarse de que podría haber pensado en algo más ingenioso para que el ingreso después del divorcio fuera más considerable. ¿Acaso no había trabajado tanto tiempo para su esposa y la empresa de su padre? Patricia insinuó que él podría pensar en otras maneras de beneficiarse del negocio. Esa noche, Fernando regresó a casa algo confundido. Aún estaba seguro de que Patricia era la mujer de su vida, su gran premio, su suerte. Pero nunca antes había metido mano en el negocio familiar, ni había sacado provecho del lucrativo negocio metalúrgico. Pasó la noche frente al ordenador. Estaba ideando formas de sacar dinero de la empresa para beneficiar a su amada. A la mañana siguiente, tuvo una idea para un plan de desvío de fondos. El director ejecutivo de la empresa estaba listo para implementarlo y hacer feliz a su amada. El tiempo pasó. Por la mañana, después de casi una noche sin dormir junto a Fernando, Rafaela decidió no apresurarse a tomar decisiones precipitadas. Ella seguiría a su esposo después del trabajo, averiguaría dónde vivía su amante, los observaría desde la distancia y, luego, decidiría cómo confrontar a su marido. La mañana pasó como siempre. Fernando, somnoliento, la saludó, tomó su teléfono y desapareció en el baño. Antes, su comportamiento no habría llamado su atención, pero ahora cada uno de sus movimientos parecía tener un doble significado. Sus planes de posponer la confrontación con su esposo fracasaron estrepitosamente. Fernando apareció en su dormitorio a los pocos minutos, visiblemente furioso. Rafaela, no entiendo, ¿tomaste mi teléfono anoche y lo revisaste? Ella no tenía fuerzas morales para entrar en el conflicto inevitable, pero sabía cómo mantener la calma. Sí, lo tomé. De hecho, llamé a uno de los números en la lista de contactos. Lo tienes guardado como LVN. ¿Te molestas en descifrar esa abreviatura? Casi nunca discutían. Vivían aparentemente en perfecta armonía. Ahora ambos estaban desconcertados. Ambos buscaban las palabras adecuadas. Finalmente, Fernando habló.
Rafaela, esto tenía que suceder en algún momento. No se puede esconder un secreto para siempre. Me enamoré de otra mujer. Ninguno de nosotros es culpable de esto. Simplemente ocurrió y no puedo hacer nada al respecto. Mi pasión por ella es más fuerte que yo. Es más intensa que lo que tuvimos. Créeme, no quería hacerte daño. Ella permaneció en silencio. ¿Qué podía decir? Gritar, pelear. ¿Rogar para que se quede con ella y deje a la otra? Algo absurdo. No sabía qué responder. Dentro de ella había un vacío, como si le hubieran arrancado y pisoteado el alma frente a una multitud. Ayer, escuchaban brindis en su honor y hoy, la anciana y el gatito estaban en orillas opuestas del río llamado vida. Rafaela aclaró su garganta. Algo le impulsó a hacer una pregunta. ¿Por qué tu amiga me llama la viejecita? ¿Es cosa tuya o es solo su fantasía? Ella bromea un poco. Hay una diferencia de edad entre nosotros, pero eso no debería ser un obstáculo para el verdadero amor, ¿verdad? Rafaela arqueó las cejas, sorprendida. Así que, su marido, como siempre, compartía sus pensamientos y preocupaciones con ella. Su paciencia se agotó. En su interior, un volcán rugía, había ira y confusión. Esto no podía haberle pasado a ella. A cualquiera, pero no a ellos, no a Fernando. Pensó que aún quedaba una montaña de regalos en el salón sin abrir. Cajas plateadas, cintas brillantes, jarrones con sus flores favoritas por toda la casa. ¿Cómo podría juntar todos esos regalos y esta amarga decepción? ¿Cómo vivir sin él, sin su hombre querido? ¿Qué sentía por Fernando ahora? No podía responderse. Lo que sucedía parecía una pesadilla. Solo tenía que despertarse y todo se acabaría. Pensó por un momento que, después de que Fernando se fuera al trabajo, se pondría el pijama, se cubriría con la manta y dormiría esa noche sin descanso. Pero entonces sonó el intercomunicador en la puerta. En la pantalla apareció una joven con la cara maquilada. Cuando le preguntó qué quería, respondió con firmeza que se llamaba Patricia y que necesitaban hablar. Rafaela no esperaba una visita de la amante de su marido. Automáticamente presionó el botón. La chica, con apariencia de modelo, irrumpió sin previo aviso. Fernando ya me contó todo. Ya hablaron. No hace falta seguir ocultando nada. ¿Por qué me miras así? Así es como sucede. Los hombres dejan a sus esposas por sus amantes. Todo tiene su lógica. En la cabeza de Rafaela surgieron las palabras: el que traiciona una vez, lo hará otra vez. Pero en voz alta, dijo algo completamente diferente. ¿Y qué te trae a la casa de la esposa vieja? ¿Vienes a decirme algo o a bailar sobre las brasas del fuego de nuestra familia? Patricia se sentó sin invitación, cruzó una pierna sobre la otra, observó alrededor y finalmente habló. Espero que entiendas que esto es un divorcio. Ya tienes hijos grandes, no habrá grandes obstáculos. Resolveremos lo relacionado con la herencia de tu padre y con los bienes comunes. Fernando te explicará nuestras condiciones más tarde. Rafaela no podía creer lo que estaba oyendo. Una chiquilla, una vulgarita, una mujer de compañía, ¿se atrevía a dictarle las condiciones de su divorcio con Fernando? Eso no iba a pasar. Quería quedarse con el hombre rico y exitoso, pues bien, pero primero ella pondría las cosas en claro. Rafaela echó a la invitada fuera de la casa, casi de los pelos. Patricia, al ver su reacción, de repente se calmó. Caminó obedientemente en sus altos tacones hacia la salida, pero no sin antes volverse para declarar triunfante. No es un adiós, nos veremos otra vez. Rafaela presentó la solicitud de divorcio ese mismo día. Sus hijos ya eran mayores de edad, por lo que no habría problemas con eso. Pero la situación con los bienes era mucho más complicada. Ella confiaba tanto en Fernando que nunca había revisado los documentos que él o su padre le traían para firmar.
Y, en general, no había indicios de engaño. Todo lo que compraban y adquirían estaba registrado a nombre de ella y de su marido. Se consideraba tácitamente que eso era lo correcto. Al ver toda la situación, Rafaela se tomó la cabeza. Nunca había sido una persona descuidada. Pero las cosas simplemente habían pasado, se habían acumulado y crecido. Sin embargo, ya no podía seguir así. No entró en detalles. Había tantos papeles que pronto se dio cuenta de que tendría que pedir ayuda a un viejo amigo de su padre, quien había sido su abogado y amigo fiel durante toda su vida. Alberto García recibió a Rafaela como si supiera de antemano que ella iría a pedirle ayuda con el divorcio. ¿Qué pasa, mi niña? ¿Vas a dejar a Fernando? Ya lo sospechaba. Cuanto más tiempo pasa, más evidente se hace todo. Alejandro, mi buen amigo, siempre dijo que no ibas a estar mucho tiempo en la ignorancia sobre la infidelidad de tu marido. Rafaela miró con sorpresa al hombre de cabello canoso y ojos astutos. La pregunta se le escapó. ¿Mi papá sabía que Fernando tenía una amante? Alberto entrecerró los ojos. Al principio, solo tenía sospechas. Tu marido empezó a irse en direcciones desconocidas en lugar de ir al trabajo. Alejandro le encargó a su servicio de seguridad investigar. El día en que ya no estaba, justo ese día, recibió el informe con las fotos. Me lo entregó. Me dio algunas instrucciones para asegurar tu futuro. Se preocupó tanto que se sintió mal en mi oficina. Se apresuró a irse a casa a descansar. Lo acompañé hasta el coche, estaba muy pálido. No me di cuenta, Rafaela. Debería haber ido con él, pero tenía otra cita. Pero cumplí todas sus órdenes. Ahora te mostraré todos los documentos. Rafaela se sentó. Unos minutos después, el abogado sacó varias carpetas frente a ella. Abrió la primera y se quedó pasmada. En ella había un documento titulado Testamento Condicionado. Empezó a leerlo atentamente. En los papeles no había nada relacionado con los bienes que ella y Fernando habían recibido y utilizado tras la muerte de su padre. El testamento hablaba de otras cosas. A su nombre estaban las escrituras de propiedades en los Emiratos Árabes Unidos, una casa en Suiza, 2 apartamentos en la capital y una casa de campo en la costa. Rafaela leyó de nuevo la cláusula que decía que el testamento solo debía hacerse público si su hija decidía divorciarse. Si no ocurría eso, toda la propiedad debía ser entregada a los 2 nietos, pero solo después de que se casaran oficialmente. Qué complicado todo, comentó Rafaela. ¿Por qué papá hizo esto? No complicado, sino sabio, dijo Alberto. Siempre te encantó tu marido. Vuestro matrimonio parecía tan sólido que incluso los rumores de una grieta eran imposibles. Tienes una casa grande, coches en el garaje y un jardín lleno de flores. Los chicos también tienen todo lo que necesitan, apartamentos, coches, dinero en cuentas. Alejandro siempre decía que no entendía cómo alguien tan despreocupado como tú pudiera tener todo esto. Flotas entre tus flores como una mariposa. Pero nadie puede ver que realmente no te importa. Tienes hogar, familia, estás feliz. No irías a arrancar un trozo de nadie. Sabes cómo defenderte en lo que respecta a bienes, pero ¿realmente quieres hacerlo? No me malinterpretes. Los bienes los encontré con la ayuda de unos buenos agentes inmobiliarios. Viajé, revisé todo y quedé satisfecho. Pero no te toqué hasta que Alejandro me dio la orden de hacerlo. Ahora te traigo los papeles para que tengas algo como una reserva de emergencia, como un tanque de oxígeno para un buzo. Rafaela, ¿por qué no encargas también una auditoría contable en la empresa de tu padre? El paquete mayoritario de acciones te pertenece. Eres la dueña absoluta allí, pero te apareces muy raramente en las oficinas y tu marido solo tiene el 20% en su empresa. Todas esas amantes jóvenes, que son como depredadoras, se comportan como tiburones cuando huelen a presa, siempre intentando conseguir todo junto con su amante después de los divorcios.
No estaría mal saber cómo están realmente las cosas en el sector metalúrgico bajo la supervisión de tu esposo. Siguieron hablando sobre el hecho de que el divorcio de Rafaela y Fernando difícilmente se llevaría a cabo sin un proceso judicial. Ya estaba claro que su marido y su amante pelearían por cada pequeño detalle. Rafaela estaba preparada para cualquier lucha, incluso dejó de quejarse por dentro. Algo se congeló para siempre en su corazón, un trozo de hielo que ya no se derretiría. Si alguien le hubiera dicho a Fernando que, por unos ojos hermosos, iba a destrozar desde dentro y fuera la empresa a la que había dedicado más de 20 años, le habría escupido a la cara. Pero Patricia se descontroló. No le dejaba acercarse, no le decía dulces palabras y le informaba de que algún proceso se había retrasado. Nunca antes se habría rendido a rendir cuentas ante una mujer. Pero Patricia era su obsesión, sin ella cerca, él no respiraba de la misma manera, no vivía, solo esperaba el próximo encuentro. Le costaba mucho acostarse con Rafaela, temía llamarla por otro nombre, pero aún no era el momento de salir de casa. Tenía que ganarse a su esposa, celebrar su boda de plata, ser el marido perfecto. El día que empezó sus trampas en el trabajo, estableció un plazo para estar junto a su esposa no amada y soñar cada segundo con su amada Patricia. Patricia había apodado a Rafaela la abuela que se rejuvenece. Él consentía, se reía de su esposa junto con la amante. En el trabajo, Fernando solo se dedicaba a burlarse hábilmente de los empleados. Introdujo un sistema de multas severas por la más mínima infracción. El trabajo de los metalúrgicos no era fácil de por sí, pero ahora, para no perder la prima, los superiores inmediatos abusaban de los empleados de menor rango. Recientemente, Fernando, al recorrer los talleres de fundición, fue testigo de una escena típica. Un obrero metalúrgico cometió un pequeño error que retrasó el inicio de la fundición unos minutos, pero la sanción del maestro fue desproporcionada. El trabajador arrojó su casco al suelo, se dio la vuelta y susurró entre dientes: «Váyanse todos al diablo. Han convertido la fábrica en un asilo. ¿Ahora cada topo es agrónomo? ¿Quién va a trabajar, queridos jefes?» La gente se estaba yendo de la empresa en grandes cantidades. El departamento de recursos humanos estaba agotado intentando mantener el núcleo de la empresa que sostenía todo lo demás. Los rumores en la ciudad decían que la empresa se estaba yendo a pique. Y eso además de que Fernando comenzó a retirar dinero de las cuentas de la empresa de su suegro bajo pretextos falsos. Ya no sabía lo que hacía, no podía parar. Su objetivo final era bajar al máximo el valor de las acciones de la metalúrgica para luego comprar el paquete mayoritario a Rafaela o al menos el 31% de las acciones, sumando a sus 20% actuales. Fernando entendía claramente que después del divorcio, su parte en los bienes comunes no sería tan grande. Pero tampoco era un villano, no dejaría a sus hijos sin asegurar su futuro. Lo que quedaría para las ambiciones de Patricia sería casi nada. Pero poseer la planta, tomar decisiones, obtener ganancias de ella, eso sí era algo más. Podría restaurar rápidamente los daños causados en la producción y volver a estar al mando del gigante industrial. En ese momento, Rafaela seguía extremadamente distante de la realidad de la industria metalúrgica, concentrada en un nuevo proyecto. Pasaba horas frente a la computadora con Paulina, eligiendo cómo distribuir flores y plantas junto a las instalaciones de piedra de su amiga. No le importaba nada de los negocios de la empresa de su padre. Bastaba con que Fernando casi viviera en el trabajo. Ella, mujer delicada, prefería pensar en la disposición de flores y arbustos. Luego vino la agradable preparación para el aniversario de plata, las compras y visitas a salones de belleza. ¿Acaso pensaba en ese momento que caminaba a grandes pasos hacia el final de su feliz matrimonio? No, por supuesto que no. Después de su visita al abogado, Rafaela volvió a estar pensativa. Vinculaba la muerte de su padre con el comportamiento de su esposo. Se regañaba por no ser más observadora, por no notar lo obvio.
Ni siquiera se dio cuenta de que estaba dibujando diferentes tipos de orquídeas en hojas de papel y luego cortando esos dibujos con tijeras de manicura. En su cabeza solo giraba un pensamiento. Nunca más usaré este tipo de flores en mis proyectos de diseño. Una planta exquisita, pero capaz de herir el alma con su veneno oculto. Una orquídea como esta se llevó a mi esposo. Es mentira que la belleza salva al mundo. Lo que lo salva es el calor y la bondad. Por la tarde, los esposos se dieron cuenta de que no podían seguir viviendo bajo el mismo techo. Fernando empacó una pequeña maleta y desapareció en silencio. Rafaela deambulaba por la enorme casa, pensando que no podría vivir allí después del divorcio. Era demasiado doloroso mirar a su alrededor. Solo las colecciones de fotos familiares en hermosos marcos ya significaban mucho. Sus ojos siempre se encontraban con las fotos, como por casualidad. Pero no quería destruirlas ni romperlas. Eran parte de su vida, sería tonto negarlo. Decidió no contarles a sus hijos sobre los cambios que se avecinaban por ahora. Les diría sobre la posible cita judicial más tarde, tenía tiempo. Le temía a la reacción condenatoria de los niños, que probablemente llamarían a su padre un villano, y a ella, tal vez una mujer incompetente que no pudo mantener a su marido cerca. Pasaba las páginas del pasado de nuevo. ¿En qué consistió su error? ¿Un fatal giro del destino? ¿O todo ya estaba predestinado? Una vez más, Rafaela pensó con cariño en su padre. Qué triste se sentiría ahora al enterarse de la inevitabilidad de su separación con su esposo. Él siempre había respetado a Fernando. O quizás solo lo hacía por hacerla feliz. Rafaela se dio cuenta. Alberto García le había aconsejado hacer una auditoría en la empresa de su padre y no había hecho nada al respecto. No tenía las conexiones necesarias en este ámbito. Tendría que acudir a su amiga y, al mismo tiempo, contarle sobre los cambios en su vida personal. Su amiga ya seguramente estaría ansiosa por saber si Rafaela había descubierto algo sobre la extraña conversación de Fernando en el banquete. Llamó a Paulina. Una hora después, estaban bebiendo vino en el jardín, hablando sobre las tontas amantes jóvenes. Rafaela había ordenado que los resultados de la auditoría en la planta metalúrgica no se revelaran por ahora. Su nuevo amigo estaba trabajando en los organismos correspondientes. Ayudaba a frenar el caso hasta el juicio que ya se había fijado por el divorcio. Eso estaba dentro de sus posibilidades. Rafaela estaba tranquila, como una boa constrictora. Se había preparado bien para el encuentro con su esposo y la nueva amante de su vida. El abogado Alberto García tampoco estaba perdiendo el tiempo. Analizó meticulosamente todos los documentos dejados por su amigo. Durante el proceso, no dejó de sonreír. ¡Qué astuto eres, Alejandro! Has hecho y deshecho documentos sobre propiedades. Seguramente lograste colar durante todos esos trámites también un contrato matrimonial al yerno. Y ahí está la firma de Rafaela. Tengo que llamarla ahora mismo. Quería saber si ella estaba al tanto de que, en caso de que se probara la infidelidad de su esposo, él perdería todos los derechos sobre los bienes adquiridos en común. Alberto se quedó pensativo. No podía Fernando irse con otra mujer sabiendo que quedaría sin nada. ¿O sí podía? La dulce vida en una choza. Aunque es probable que ella no acepte una choza. Alberto estaba preocupado porque el contrato matrimonial o la cláusula sobre la infidelidad podrían ser considerados nulos por el juez. El hombre seguiría recibiendo su parte, la que le correspondía legalmente junto con Rafaela. En la llamada telefónica, Rafaela confirmó con seguridad que sabía sobre la existencia del contrato matrimonial. Cuando su padre lo preparó con los abogados, estaba tan absorta en un fascinante proyecto en la costa que firmó el documento sin leerlo, confiando plenamente en su padre y en su esposo, que también estaban presentes. Alberto se quedó sorprendido. Entonces Fernando también sabía sobre el contrato matrimonial. Qué extraña es la familia de Rafaela. Firman documentos sin mirar. Se confían hasta cierto punto,
pero luego lo arrasan todo por una nueva pasión. Extrañas son tus formas, amor. Sabes cómo hacer perder la razón a las personas sin mucho esfuerzo. Patricia toleraba la presencia de Fernando en su apartamento. Y tenía varias razones para hacerlo. Primero, quedaban solo un par de semanas hasta el juicio del divorcio. Segundo, el test de embarazo había dado positivo. Ya estaba soñando con casarse con Fernando, vivir con él en riqueza y soportar lo que viniera. Ya había aprendido a jugar al amor. No hubo fallos. Antes de dormir, se quedó dormida dulcemente sobre el hombro de su casi marido y pensó en cómo darle la impactante noticia. Se acercará, la abrazará, preguntará, cariño, ¿qué piensas? ¿Qué tengo en común con una ardillita? Él entrará en el juego, empezará a hacer suposiciones, sabiendo que de sus fantasías puede salir cualquier cosa. Y ella le dirá triunfante, no adivinaste. Soy la ardillita porque estoy embarazada. Ella entrecerró los ojos, imaginándose cómo Fernando la llevaría en brazos, la colmaría de regalos caros, le compraría un nuevo vestuario especial para madres, y le proporcionaría un ajuar para el futuro bebé, todo de las tiendas más exclusivas. Tendría que hablar sobre el hecho de que debería pagarle a su esposa la mitad del valor de su casa. Una familia completa debería mudarse a esa mansión espléndida. No es apropiado que el bebé crezca en un espacio reducido. Fernando, ajeno a todo, por el contrario, rezaba para que Patricia no quedara embarazada. Ya tenía cierta edad. No necesitaba todas esas sorpresas. Ya tenía 2 hijos. Eso era más que suficiente para satisfacer sus sentimientos paternos. Estaba tan bien con Patricia solo entre ellos 2. Preferiría seguir cuidándola y mimándola. El hombre no tenía ninguna duda de que el divorcio sería un completo triunfo para él. Sabía que Rafaela era una persona decente y de buen corazón. Generosamente compartiría con él todos los bienes, a pesar de que él la había traicionado. Debería entender que el amor no pregunta cuándo aparecer. Una vez que resolvieran la división de los bienes, él tranquilamente le quitaría también la planta metalúrgica. Solo tendría que decirle a Patricia que se comportara apropiadamente durante el juicio, sin sus actitudes de juventud y maximalismo. Los adultos se encargarían de todo sin su intervención. La audiencia del juicio fue pública. Antes del juicio, Rafaela les contó todo a sus hijos y ahora se sentaba en el banco junto a su abogado, mirando con orgullo a la sala llena. Detrás de ella, Paulina la apoyaba de vez en cuando, susurrándole sus impresiones. Junto a su amiga, su amigo de confianza estaba en silencio. Esperaba el momento en que pudiera dar la señal a sus subordinados. Fernando y su amante sonreían satisfechos, no esperaban ninguna sorpresa. Cualquier juicio de este tipo es tedioso. Aunque el juez ya había revisado todos los documentos, inevitablemente surgirían preguntas. Y así fue ahora. Primero se leyó el orden del día del juicio, luego se presentó a todos los involucrados. Fernando pensó que no entendía de qué se trataba todo este circo. Continuaría en la ignorancia y el asombro, pero entonces Alberto García tomó la palabra. Le informó al tribunal que durante la preparación de los documentos se habían revelado varios hechos adicionales. Colocó copias de los papeles frente al presidente del juicio y pidió permiso para explicar algunos puntos. Leyó al juez, al público y a todos los presentes, todo, el contrato matrimonial, el testamento con condiciones especiales y reservas. Al final de su discurso añadió que, respecto a Fernando, aún había cuestiones por resolver con las autoridades competentes después de una auditoría contable secreta. Al escuchar estas palabras, el juez asintió con comprensión. El suelo se deshizo bajo los pies de Fernando. Patricia, después de escuchar todo esto, le agarró la mano, susurrando. No entiendo. No vamos a obtener nada. Nos quedaremos sin nada. Estoy embarazada, Fernando. ¿Me oyes? Vamos a tener un bebé. Y su amante la miraba con ojos vacíos, incomprensibles.
Mientras el tribunal se retiraba para deliberar sobre el divorcio, el amigo de Paulina le mostró una broma burlona, un llavero irónico en forma de pequeñas esposas. Fernando comprendió la insinuación con una sola mirada. Ahora no tenía dudas de que la auditoría había desenterrado todos sus trapos sucios. De repente, no le importaba que después de separarse de Rafaela se quedara sin nada, mientras que su esposa sería mucho más rica. Iba a la cárcel y parecía que iría por un largo periodo. Bien podría ser arrestado en ese mismo instante en la sala del tribunal. Rafaela ganó. Patricia, sentada junto a él, no dejaba de murmurar, acusándolo de todos los pecados posibles. Y él pensó: tal vez nunca lo haya querido esta chica. Le gustaba su dinero, eso sí. Estaba contenta con los regalos, eso es un hecho. Probablemente lo halagaba para conseguir lo que quería. Fernando se estremeció. ¿Patricia dijo algo sobre estar embarazada o se lo imaginó? Eso es lo último que necesitaba. Quedarse sin nada. No tener dinero ni para pañales. ¿Y ella lo esperaría durante años? Miró a su princesa del corazón, que admiraba su manicura especial hecha para el juicio. Qué asombrosa despreocupación y costumbre de que él se encargue de todo. ¿Ya había olvidado todo lo que acababa de escuchar? Pensaba que ahora el juez anunciaría su decisión y todo se pondría en su lugar, que ella saldría de la sala como una mujer rica. Fernando casi no escuchaba lo que el juez leía para él y Rafaela. Solo entendió que después del divorcio y la división de bienes, realmente se quedaría prácticamente sin nada. Patricia estaba en shock. Incluso con su inmadurez juvenil, entendió que esto no era una decisión judicial, sino una sentencia a todas sus esperanzas. Solo tenía un pensamiento en la cabeza: pase lo que pase ahora, no me desharé del bebé. Incluso si Fernando tiene grandes problemas, lo haré todo por el futuro bebé. No expresó en voz alta sus intenciones. Sí, probablemente nadie, viendo su rostro lindo y figura esbelta, habría pensado que ella se tomaba en serio la maternidad. A veces, las cosas vacías parecen solo vacías. Rafaela salió del tribunal satisfecha. Ya sabía que Fernando sería arrestado al día siguiente por fraude en gran escala. ¿Sentía lástima por él y Patricia? Es extraño, pero sí, la sentía. Rafaela no era una persona vengativa. Solo quería justicia. Incluso su corazón ya no dolía tanto. Quería volver a sus bocetos de diseño, perderse en las flores, olvidarse, pero ya no quería vengarse. Por un momento, le pareció que la estatua de Temis en la esquina se había quitado la venda de los ojos y le guiñaba, aprobando sus pensamientos. También recordó la frase favorita de Alberto García: la ley es dura, pero es la ley. Rafaela y Paulina estaban sentadas en el jardín, bebiendo vino tinto y charlando. En la pradera, 3 niños traviesos jugaban bajo la supervisión de la niñera. Rafaela, entiendo que tu casa en la costa es enorme y te sientes sola, pero ¿por qué traer a la hija de Patricia también? Esto ya huele a absurdo. Rafaela levantó la mirada hacia su amiga, entrecerró los ojos, se ajustó las gafas de sol y luego explicó: esta chica resultó ser una madre y esposa increíble para Fernando. Viaja a la prisión para verlo, le manda paquetes, le lleva suministros. No pensé que todo esto me sorprendería tanto. No me quita nada. Sus hijos viven en plena prosperidad. ¿Qué más se puede desear? Todo salió como salió. Solo me da pena que Fernando decidiera mostrar su carácter. Dijo algo atrevido, faltó al respeto a los superiores en la prisión. Perdió la oportunidad de salir bajo libertad condicional. A veces siento que no conocía bien a mi esposo. Siempre volaba en nubes creativas, mientras él pisaba la tierra. Patricia logró ver en él algo diferente, le dio una hija. Está estudiando en la universidad a distancia, pronto se graduará. Y esperará el regreso de Fernando, estoy segura de eso. Paulina sonrió con picardía, cerrando el tema. Bueno, amiga,
El tribunal ya tiene claro todo. No voy a molestarte más preguntándote quién es ese hombre que ayer daba vueltas alrededor de la cerca. Me da la impresión de que ese es tu nuevo amigo. Lo apruebo al 100%. Es un hombre muy impresionante. Y, por lo que vi en su vestimenta, parece que también es de nuestro mundo creativo. Rafaela lanzó una piedra de durazno hacia su curiosa amiga. Mi vida aquí está comenzando a tomar un nuevo rumbo. No quiero asustarlo, por eso todavía no te cuento nada. Prometo que serás la primera en desearme suerte con este nuevo hombre. Que la felicidad vuelva a instalarse cerca de mí. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.